Saludos a todos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a observar algunas equivalencias de los diagramas de bloques y la salida de acuerdo a algunas configuraciones que tenemos. Vamos a comenzar primero con estas configuraciones que tenemos aquí, tomando en cuenta que la salida la podemos asociar a alguna variable. Por ejemplo, la variable C. Cuando nosotros tenemos esta configuración y tenemos una señal que está multiplicando a un bloque en serie, simplemente a la salida vamos a tener el producto de la señal por el bloque, lo que nos quedaría X por G. Posteriormente, si tenemos ahora en un solo lazo dos bloques multiplicando por una señal, pues simplemente a la salida tendríamos, por ejemplo, la variable C de la salida, X que multiplica al bloque G1 por el bloque G2. Y así sucesivamente de acuerdo al número de bloques que nosotros tengamos sobre un mismo lazo en serie, nosotros vamos a tener a la salida lo que llega, que sería X, multiplicado por cada uno de esos bloques que se encuentren sobre el lazo, que sería G1 por G2 hasta Gn. En este otro ejemplo tenemos una señal de entrada en donde esta señal se va a separar en cada uno de estos lazos y en la salida vamos a tener la misma señal, es decir, aquí vamos a tener X en cada una de estas señales. Posteriormente vamos a continuar con la configuración de los puntos suma. Para esto, a la salida vamos a tener, de acuerdo a cada uno de los signos que lleguen a este punto suma, tendríamos la suma o la resta de cada una de esas señales. Por lo tanto, por ejemplo, a la salida de esta señal tendríamos X1, lo cual está entrando aquí como positivo, menos X2 que entra aquí como negativo. De la misma manera, si tenemos en un punto suma más de una señal, esto es lo que vamos a tener a la salida y dependiendo del signo, por ejemplo, aquí podríamos tener un signo más, para X2 podríamos tener un signo menos y para X3 podríamos tener un signo más. Por lo tanto, a la salida vamos a tener X1 menos X2 más X3. Bien, ahora vamos a ver algunas equivalencias de algunas configuraciones y estas equivalencias nos van a servir para poder realizar posteriormente la reducción de los diagramas de bloques. En este primer ejemplo vamos a observar la equivalencia que tenemos de este primer bloque para poder realizar una modificación y obtener la misma señal a la salida. Vamos a ver qué tenemos a la salida de cada una de estas señales. Por ejemplo, en este lazo nosotros vamos a tener el producto de la señal X por el bloque G. Por lo tanto, tendríamos aquí X por G. Y como se está bifurcando aquí esta señal, se está separando, pues simplemente aquí tendríamos X. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico este diagrama y este lazo y ahora la bifurcación la pongo después del bloque? Es decir, vamos a comparar qué es lo que está pasando. Como señal de entrada tendríamos a X y posteriormente en la salida observemos que para la parte de arriba tendríamos X por G, que tenemos exactamente la misma señal. Sin embargo, en la parte de abajo, como se está separando la señal, nuevamente tendríamos X por G. Aquí, como estamos modificando nuestro diagrama, vamos a tener que modificar agregando un bloque de tal manera que obtengamos la misma señal que el bloque principal o que el diagrama principal. Por lo tanto, podemos observar que aquí solamente debemos de tener a la salida la variable X. Por lo tanto, debemos de agregar o debemos de afectar este lazo con un bloque el cual nos proporcione la misma salida. En este caso, simplemente basta con colocar 1 sobre G dentro de un bloque para que a la salida obtengamos simplemente la variable X o la señal X. Y ahora en la parte de abajo tendríamos X por G multiplicado 1 sobre G. Esto nos quedaría X por G, lo cual estaría multiplicando a 1 sobre G. Podemos observar que en la parte de arriba tenemos G y en la parte de abajo tendríamos G, lo que nos da simplemente igual a X. Y de esta manera nos quedaría la equivalencia de este diagrama de bloques en una modificación en este nuevo diagrama de bloques modificado. Bien, ahora vamos a generar una equivalencia para esta configuración. Podemos observar que tenemos en este lazo un producto de la señal X por el bloque G, lo que tendríamos aquí a la salida X por G. Y nuevamente, como aquí se está separando la señal, aquí nuevamente tendríamos X por G. Observamos que si nosotros modificamos y ahora la bifurcación la ponemos antes del bloque, nuestra señal cambiaría. Podemos observar que en el lazo de arriba tenemos X por G, nuevamente, aquí no cambia, pero en la parte de abajo tenemos solamente a X. Y lo que nosotros debemos de obtener es X por G. Como estamos modificando nuestro diagrama de bloques, ahora
yo tengo que agregar aquí un bloque de tal manera que obtenga la misma señal. Ese nuevo bloque pues simplemente sería G. Así es que esta sería la configuración equivalente a este diagrama de bloques. De tal manera que aquí yo tengo X multiplicado por G. Y de esta manera tenemos su equivalencia. Vamos ahora a observar el siguiente diagrama con un punto suma. Tenemos aquí una señal x1 que entra a este punto suma, que va a restar a una señal x2. Por lo tanto, a la salida tendríamos x1 menos x2. Esto viene en este lazo y se multiplica por el bloque G. Por lo tanto, a la salida tendríamos x1 menos x2 por G. Realizando un poco de álgebra podemos observar que a la salida tendríamos el producto de x1 por G menos x2 por G. Ahora vamos a observar qué pasa si nosotros modificamos nuestro diagrama de bloques y colocamos este punto suma después del bloque G. Analizamos nuevamente en el lazo de arriba hasta aquí tendríamos x1 por G y esto estaría restando a x2. Por lo tanto, a la salida tendríamos x1 por G menos x2. Y podemos observar que esto no es lo mismo que tenemos a la salida de nuestro primer bloque. Por lo tanto, tenemos que colocar un bloque que multiplique a x2, ya que necesitamos tener la misma señal a la salida. Así es que tendríamos que colocar aquí un nuevo bloque, de tal manera que obtengamos a la salida x2 por g. Así es que simplemente colocando g, nuevamente en el primer lazo tendría x1 por g entrando como positivo y esto estaría restando a x2 por g. Por lo tanto, aquí simplemente agrego g y esta señal de salida ya es la misma a esta señal. Este diagrama de bloques es equivalente a este diagrama de bloques, quedando finalmente de esta manera. Ahora vamos a observar el siguiente ejemplo. Es algo muy similar al anterior, en donde tenemos nuevamente un punto suma. Sin embargo, ahora tenemos un bloque G antes del punto suma. Vamos a observar que tenemos a la salida. Si multiplicamos x1 por g, esto entra como positivo, restaría simplemente a x2. Así es que aquí en esta salida tendríamos x1 por g menos x2. Ahora observemos qué pasa si nosotros movemos este punto suma y ahora lo colocamos antes del bloque G, lo que sería esta configuración. Si observamos, lo primero que tenemos a la salida del punto suma sería x1 como positivo menos x2 y esto estaría multiplicando al bloque G. Por lo tanto, a la salida tendría todo multiplicado por g. Ya realizando el álgebra correspondiente, esto sería igual a x1 por g menos x2 por g. Y podemos observar que esta señal que tenemos aquí a la salida no es igual a esta señal que tenemos en nuestro primer bloque. Por lo tanto, vamos a tener que afectar esta segunda configuración de tal manera que tengamos la misma salida que el bloque anterior. Por lo tanto, podemos observar que aquí x2 está sola y aquí x2 está multiplicando a g. Como está multiplicando, ahora lo que puedo realizar es colocar un nuevo bloque de tal manera que elimine a esta g. Y eso lo realizaría el nuevo bloque que quedaría aquí, simplemente sería 1 sobre g. Y nuevamente realizamos el análisis correspondiente. Ahora a la salida de este punto suma tendríamos x1 positivo menos y aquí tendríamos x2 sobre g. Esto llega a este bloque a multiplicar a g, por lo tanto a la salida tendríamos x1 menos x2 sobre g multiplicando a g. Realizando el álgebra correspondiente tendríamos x1 por g menos x2 sobre g por g. Como tenemos a g multiplicando y dividiendo, esto se eliminaría y simplemente nos queda la señal a la salida como x1 por g menos x2. Y podemos observar que esta señal que tenemos aquí corresponde a la señal de nuestro bloque equivalente. Por lo tanto, este diagrama de bloques es equivalente a este diagrama de bloques, en donde finalmente nos quedaría de esta manera. Bien, ahora vamos a continuar con la equivalencia de esta configuración de estos diagramas, en donde tenemos dos puntos suma. Podemos observar que primero tendríamos en este punto suma un x1 más x2, ya que los dos tienen el signo positivo. Esto llega de forma positiva a este punto suma y finalmente resta a x3. A la salida tendríamos x1
más x2 menos x3. De esta manera podemos observar que la equivalencia de los puntos suma puede ser colocada de cualquier forma. Si observamos ahora en esta configuración, tendríamos a la salida x1 positivo menos x3 y esto entra positivo al segundo punto suma. A la salida tendríamos x1 menos x3 más x2. Y podemos observar que el orden que lo podemos acomodar de tal manera que tendríamos x1 más x2 menos x3. De acuerdo a estas configuraciones, podemos notar que el orden o la posición de los puntos suma no afecta la señal de salida. Por lo tanto, podríamos colocar primero un punto suma y después el otro, o viceversa. Bien, ahora sí vamos con algunos ejemplos básicos para la reducción de los diagramas de bloque. En el primer caso tenemos los bloques G1, G2 y G3. Estos entran a un punto suma y vamos a suponer que estos entran de forma positiva. Así que la equivalencia o la reducción de este diagrama de bloques sería igual a tener un G1 más G2 más G3. Y esto sería la equivalencia o la reducción de este diagrama de bloques. Finalmente vamos con el diagrama de bloques principal y este diagrama de bloques es el que generalmente vamos a obtener para poder reducir los diagramas de bloques. En este caso vamos a hacer un análisis algebraico. Este diagrama de bloques se le conoce generalmente como un lazo de retroalimentación y vamos a observar cuál sería la respuesta o la equivalencia para la reducción de este diagrama. Para esto vamos a apoyarnos de algunas variables analizando este diagrama de bloques por parte. En este caso ya tenemos la variable C, que es la variable de salida. Sin embargo, aquí vamos a colocar una variable más, que esta variable va a ser la variable E, generalmente asociada al error. Al error que es la señal de entrada menos la señal de salida. De la misma manera, aquí vamos a colocar otra variable. Esta variable va a ser B, la cual nos va a servir para asociar el producto de la señal de salida por el bloque H. Lo primero que vamos a hacer es observar qué tenemos a la salida. Es decir, la variable C sería igual al producto de E por G. Ahora vamos a observar a qué sería igual E. A R, que entra a este punto como positivo, menos la variable B o la señal B. Y finalmente vamos a observar a qué es igual B. Por lo tanto, B sería igual a un producto del bloque H por la señal C. Y de esta manera podemos comenzar a relacionar y asociar cada una de estas variables sustituyendo en cada una de ellas. Así es que aquí tenemos la variable B, podemos sustituir directamente esta variable en esta ecuación, de tal manera que tendríamos E, que va a ser igual a R, menos B, que es igual a H por C. Una vez que tenemos la variable E, esta E ya la podemos sustituir directamente en esta ecuación, en donde tendríamos lo siguiente. C, que es igual a G por la variable E, que corresponde a esta igualdad. Por lo tanto, multiplicamos por R menos H por C. Ok, y a partir de aquí podemos tomar esta ecuación en donde ya hemos sustituido todas las otras ecuaciones y comenzar a realizar un despeje. Recordemos que un diagrama de bloques representa nuestra función de transferencia, en donde todo lo que tengamos aquí va a ser nuestra función y eso va a ser igual a la salida sobre la entrada. Por lo tanto, nuestro objetivo es obtener a partir de esta ecuación nuestra función de transferencia, teniendo una igualdad de la salida, que es C, sobre la entrada, que es R. Comenzamos a multiplicar G por cada uno de estos términos. Como necesitamos la variable C, podemos tomar este término y pasarlo del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, tendríamos C más G, HC. De este lado tenemos a la variable C y podemos factorizar. Y nos quedaría C factorizado, que multiplicaría a 1 más G por H. Y esto sería igual a G por R. Finalmente, como necesitamos la igualdad de C sobre R, podemos pasar esta R que está multiplicando de este lado a dividir y todo esto que está multiplicando de este lado a dividir. Finalmente nos quedaría C sobre R y esto va a ser igual a G sobre 1 más G por H. Y esto es nuestra función de transferencia. Lo que correspondería
a nuestra reducción dentro de nuestro diagrama de bloque. Por lo tanto, dentro de este diagrama de bloque tendríamos, y bueno, finalmente esta sería la reducción de este diagrama de bloque. Esta sería la equivalencia de la reducción de este diagrama de bloque. Tomando en cuenta que si tomamos este diagrama de bloques y lo transformamos en una función de transferencia, nos quedaría de esta manera. Y bien, eso sería todo por este video. Hasta luego.